Muchísimas gracias, María Teresa, por esa presentación tan generosa. Me siento muy honrado de estar participando en este aniversario de SEDICE, una institución por la que tengo la mayor admiración. Estuve aquí también hace 5 años en una visita algo accidentada y espero volver aquí los próximos 5 años en condiciones muy distintas de las actuales. Pero sean cuales sean, aquí estaremos, porque SEDICE nos convoca y una convocatoria de SEDICE es para cualquier amante de la libertad un compromiso ineludible. Quiero, antes de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de América Latina, cumplir con un elemental deber de conciencia. Desde Perú y desde Estados Unidos, donde estoy basado, sigo con una enorme angustia y preocupación los avatares de la resistencia democrática venezolana y quiero repetir aquí lo que digo por donde voy, y es que tengo una enorme admiración por el coraje y el valor cívico de esa resistencia democrática y quiero saludar desde aquí a esos estudiantes que están a la vanguardia de la lucha por la libertad y la democracia. Tuve ayer el honor de compartir con algunos de ellos algunas reflexiones sobre el populismo latinoamericano y les transmití lo que repito aquí: sus presos son nuestros presos, sus torturados son nuestros torturados, sus procesados son nuestros procesados, y a sus familiares, a los familiares, a las madres, padres, hermanos y hermanas de los caídos, su llanto es nuestro llanto. Lo que están haciendo los estudiantes de Venezuela por su país es algo que no se puede expresar en palabras. Ningún adjetivo en el diccionario bastaría para rendir el homenaje que merecen por todo lo que están haciendo. Simplemente desde aquí les expreso mi infinita gratitud como latinoamericano por la enorme lección de civismo que estamos recibiendo cotidianamente de todos ellos. También expreso desde aquí mi solidaridad profunda con los presos políticos de Venezuela. No sabemos exactamente cuántos son. Ayer me contaban algunos de los miembros del equipo legal de Leopoldo López que por lo menos hay 100 estudiantes presos, además de 2.000 y pico procesados por ahora en régimen de libertad condicional. Pero sí conocemos algunos de sus nombres y aquellos que conocemos simbolizan a todos los demás y por eso desde aquí exigimos una y otra vez la liberación incondicional de todos ellos. Tuve ayer el honor de reunirme con la familia de Leopoldo López y encontré en ellos lo que esperaba: entereza, grandeza y la decisión de no quebrarse. Es exactamente lo que Leopoldo espera de ellos y lo que todos los latinoamericanos esperamos de ellos, porque todos estamos, como decía anteriormente, de algún modo en esa cárcel junto a él, que es también la cárcel que comparten muchos otros presos políticos de Venezuela. De modo que también saludo a todos ellos desde aquí y les expreso mi gratitud por la extraordinaria lección moral que están dando al mundo entero en nombre de los valores de la libertad. Muy bien, bueno, voy a entrar en materia. La idea es darles un panorama más bien sucinto, somero, de lo que está pasando en América Latina, tal como lo veo. Sobre esto no hay verdades científicas, hay opiniones, hay tendencias, hay procesos que pueden tomar un curso o el otro, pero esto es lo que yo veo en América Latina. Si hubiera que decir en los últimos, digamos, 15, 20 años qué ocurrió en América Latina, diría que en la mayor parte de los países, y evidentemente Venezuela es una excepción, hubo un consenso básico sobre algunas cosas. La democracia liberal, la preservación de la herencia de los años 90. En los años 90 hubo una serie de reformas, creo yo, mal llamadas neoliberales,
pero que dejaron un cierto legado. Y la siguiente década, la década del 2000, y esta, que es, digamos, la década siguiente a aquella, en cierta forma ha perpetuado ese legado, con pequeñas variaciones, básicamente a partir de la idea de que había que gestionar la herencia. Y en tercer lugar, diría que se ha caracterizado ese consenso, dije la libertad política o la democracia liberal, también la gestión de la herencia de los 90. La tercera característica básica ha sido la redistribución de la riqueza que generaron esas reformas. En algunos casos una redistribución más intensa, en otros menos intensa, en algunos casos a través de una panoplia de programas sociales creados originalmente, en otros casos simplemente perpetuando los que ya existían, pero intensificándolos desde el punto de vista de la dotación fiscal, en muchos casos copiando los que habían puesto en práctica otros países. México, por ejemplo, es el origen de una serie de programas latinoamericanos de ayuda condicionada, que en cierta forma lo que han hecho es replicar el caso mexicano a través de nombres distintos para disimular su origen. Ese fue más o menos el consenso. Bajo ese consenso se produjeron algunas cosas importantes. Crecimiento económico. América Latina pasó de representar el 6% al 8% del Producto Bruto Mundial. Hubo un salto, esto parece poco, en realidad es un salto muy significativo. América Latina pasó a generar un atractivo para capitales extranjeros altamente superior al de décadas anteriores. Más o menos estamos hoy en los 190.000, casi 200.000 millones de dólares que ingresan anualmente en términos de capitales extranjeros que vienen a ser invertidos en América Latina. Esa es una cifra históricamente muy notable para esta región del mundo. Y las características de lo que ocurrió son especialmente interesantes porque por primera vez se intensificó mucho el comercio entre latinoamericanos y la inversión entre países latinoamericanos. Más o menos la tercera parte de lo que se comercia desde América Latina tiene un destino latinoamericano, es decir, es un comercio, como se dice en burocracia o en jerga internacional, intrarregional, que es una expresión, una palabreja espantosa, pero ya saben ustedes a qué me refiero. Y más o menos la quinta parte de lo que la cuarta parte de lo que se invierte tiene también un origen latinoamericano. Esto todavía es poco o parece poco, pero en comparación con lo que pasaba en épocas anteriores no es poco. Aquí hay algunas transparencias que más o menos ilustran lo que estoy diciendo. Esto es relativamente notable. El Producto Bruto Interno de América Latina creció 0.5%, por encima del promedio mundial en esta década privilegiada. También vimos una explosión de los mercados de capitales. Esa es una gran novedad en América Latina. Hubo otras etapas de la vida latinoamericana en que el crecimiento fue relativamente importante en términos internacionales, pero esto es muy novedoso. Desde luego los mercados de capitales, saben ustedes, son muy recientes en América Latina, están muy poco profundizados, pero esta explosión de algún modo refleja lo que fue ese tremendo entusiasmo de los capitales extranjeros hacia los países latinoamericanos que figuran allí. El caso peruano, por ejemplo, sumamente notable, un país que tuvo varias experiencias populistas muy nefastas en los últimos 30 y 40 años. Desde luego, la consecuencia natural, la expansión de la clase media. Un porcentaje de esa expansión se debió, sin duda, a estos programas de redistribución social. Si una familia pasa a recibir de manos del Estado una cierta cantidad de ingresos, evidentemente puede tener una movilidad social, experimentar una cierta movilidad social, pero todos los estudios serios indican que por lo menos 2/3 partes o incluso un poco más de ese crecimiento que permitió a la clase media esa movilidad social sorprendente se debieron básicamente a la expansión de las oportunidades de la economía y no a la redistribución estatal. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta para entender bien lo que está pasando ahora. Hay una tendencia a creer que los países que experimentaron este crecimiento realmente significativo se lo debieron básicamente a sus buenas políticas. Y yo diría que el porcentaje de responsabilidad está bastante repartido y bastante distribuido. Desde luego, las buenas políticas, muchas de ellas
originadas en los años 90 tuvieron mucho que ver: la liberalización comercial, la privatización de empresas públicas, el regreso de un cierto ejercicio de responsabilidad en la hacienda pública, una política monetaria más prudente. Todo ese esquema contextual evidentemente facilitó, posibilitó esas oportunidades que vinieron gracias a un aumento significativo de la inversión privada. De eso no puede caber ninguna duda. Pero yo creo que un porcentaje muy significativo tuvo que ver con el contexto internacional verdaderamente extraordinario y excepcional. Un contexto internacional que se explica por el aumento cada año a lo largo de esa década milagrosa de 20% en los precios de las materias primas y de los commodities. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esos son factores completamente exógenos a América Latina y factores completamente ajenos a la capacidad y a las virtudes de los gobiernos de América Latina que experimentaron este aumento notable, no solamente de la riqueza de sus sociedades, sino también de la riqueza de aquello que administraban directamente, que es la hacienda pública. Sin ese contexto internacional no hubiera sido posible ese consenso político en favor de la democracia liberal, en segundo lugar en favor de la gestión de la herencia de los 90 para no revertir ese legado, y por supuesto no hubiera sido factible desde el punto de vista puramente fiscal ese proceso de redistribución de la riqueza, gracias al cual muchos de estos gobiernos lograron preservar un cierto nivel de popularidad. Entre los países que más se beneficiaron de ese contexto están también, felizmente, aquellos países que habían hecho las cosas mejor. Desde luego, el caso de Chile es un caso que todos ustedes conocen, verdaderamente notable. Chile ha reducido la pobreza más o menos al 14%, lo que en un contexto latinoamericano es casi inverosímil. Chile es un país que está hoy día a $5.000 per cápita de lo que se considera el umbral del desarrollo, es decir, en muy pocos años más, si Chile no revierte el modelo económico, y ese es un peligro que está allí, será un país desarrollado, será el primer país latinoamericano que cruza el umbral del desarrollo, y es un país que atrae muchos capitales extranjeros. Las cifras de los últimos años son realmente impresionantes. Hace 2 años, $30.000 millones de capital extranjero. La mitad de lo que atrajo Brasil, que es una economía 10 veces superior y con una población 11 veces superior. Este año, el año pasado, el año 2013, atrajo $20.000 millones, que sigue siendo una cifra verdaderamente notable para una economía de un país que no tiene más de 17 millones de habitantes. El caso peruano, un caso incluso más notable por la historia reciente. No les voy a contar toda la historia porque no hay tiempo, pero Perú es básicamente un país que decidió modificar de manera muy profunda el modelo económico gracias a una serie de reformas, muchas de ellas bajo dictadura, pero con una orientación esencialmente acertada, lamentablemente muy afeadas por el proceso de corrupción de los años 90, pero en líneas generales sentaron las bases para lo que vino después. Gracias a muchas de estas reformas, pero sobre todo a que una vez que regresó la democracia se preservó la herencia de esas reformas, el Perú ha experimentado un crecimiento muy notable, una reducción de la pobreza más o menos al 28%, lo que con respecto a de dónde se venía, que era una pobreza más o menos del 51% de la sociedad, es muy notable, y una explosión de la actividad privada. El Perú tenía en los años 60 una actividad privada muy pequeña en términos de porcentaje del Producto Bruto Interno, más o menos el 14% en términos de inversión privada. Hoy día supera el 22, 23, ha habido años en que incluso el 24%. No hablo de la inversión total que incluye la estatal, hablo estrictamente de la privada. Es decir, desde luego, en comparación con China o con India hace algunos años, parece pequeño, pero en términos latinoamericanos y en términos históricos, niveles de inversión privada equivalentes al 23-24% del Producto Bruto Interno son verdaderamente notables. Otro caso, Colombia, desde luego también, una tasa de inversión privada incluso superior, más o menos equivalente en sus mejores años recientes a 28% del Producto Bruto Interno. Las exportaciones se triplicaron y Colombia se ha convertido hoy en uno de los países que está en el escaparate mundial y que representa en términos de atracción de capitales, desde luego, uno de los casos más emblemáticos, ¿no? México, un país con un caso algo distinto, no entraré en detalles, sus niveles de crecimiento han sido menores porque no ha tenido, no tiene materias primas en relación con el tamaño de su economía como las tienen los otros países mencionados, pero México ha logrado una cosa muy importante en términos de su papel en la economía mundial y es convertirse en una gran
plataforma de manufacturas, mayor que la del resto de países latinoamericanos combinados. Esto en parte gracias a que China está transitando de un modelo muy basado en las exportaciones y en el comercio exterior a un modelo más basado en el consumo interno, y a que en este proceso hay un crecimiento de los costos de hacer negocios en China, además de que también el transporte desde y hacia China se ha encarecido muchísimo. Todo eso ha supuesto para México una gran oportunidad. México, a pesar de unas tasas de crecimiento muy modestas, ha sabido aprovechar en parte esas oportunidades y hoy se ha convertido en una plataforma manufacturera impresionante. Se fabrica o se ensambla prácticamente todo. Chips, computadoras, aviones, equipos para radiotransmisores. Es una verdadera potencia desde el punto de vista manufacturero y desde luego el hecho de ser vecino de los Estados Unidos ayuda muchísimo. Pero es importantísimo no perder de vista que todos estos casos notables y algunos menos notables, pero también significativos, tienen que ver precisamente con lo que estaba diciendo hace un momento, y es la incidencia extraordinaria de las materias primas en sus exportaciones y a su vez de sus exportaciones de materias primas en el tamaño de su economía. Para que no se mareen demasiado en este laberinto, si miran a la izquierda, desde donde están situados ustedes, son los países que menos dependen para sus exportaciones de las materias primas y son también aquellos cuyas exportaciones crecieron menos y por tanto aquellos cuyos productos brutos internos crecieron menos. Entonces tenemos a México, El Salvador, es decir, algunos países que en comparación con los otros parecen haber tenido resultados demasiado modestos. Si van más para la derecha, están allí el conjunto de países que dependen muchísimo de las materias primas. Esos países experimentaron crecimientos verdaderamente estratosféricos de sus exportaciones, que a su vez tuvieron una incidencia muy importante en la estadística de crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, yo creo que la conclusión fundamental es que el contexto externo fue determinante para lo que ocurrió en América Latina. Y fue determinante no solo para los países que hicieron las cosas bien, sino para los países que hicieron las cosas mal. Una de las preguntas que nos hacen constantemente a quienes hablamos de Argentina y Venezuela y Bolivia y Ecuador e incluso Nicaragua es ¿por qué el modelo de esos países, que ya sabemos que es un modelo que conduce al fracaso, ha tenido una vida tan larga? ¿Por qué ha tardado tanto en manifestarse el proceso de fracaso en un país como Venezuela? Si, por ejemplo, en el Perú en los años 80, al primer gobierno de Alan García le duró la época de vacas gordas apenas 2 años. Alan García, el año 85, llega al poder en Perú, establece una política profundamente populista y apenas 2 años después las consecuencias de esa política se empiezan a notar. ¿Por qué ha durado tanto en los otros países ese modelo que conduce al fracaso? Por razones que tienen que ver básicamente con el ejercicio de utilización de las materias primas para establecer, gracias a los ingresos ingentes desde el punto de vista de la hacienda pública, unas clientelas políticas que han logrado sostenerlos. ¿Por qué es esto importante? Porque todo está cambiando. El nuevo contexto, y la parte final de mi intervención básicamente está dedicada a esto, supone un cambio radical del escenario y yo creo que va a tener enormes consecuencias económicas y enormes consecuencias políticas y es muy importante no perderlas de vista. El escenario, digo, ha cambiado radicalmente, por ejemplo, de esta forma. Desde el año 2011, los precios de las materias primas han caído más o menos 25% y siguen cayendo. Gracias a muchos factores, desde luego la desaceleración del mundo desarrollado, Estados Unidos no acaba de levantar cabeza, Europa estuvo hasta el año pasado en recesión, este año va quizá a superar la recesión, pero con crecimiento de todo el continente de menos de 1%. La desaceleración china, no por las razones que creo apunta la mayor parte de los observadores, sino por las razones que mencioné anteriormente, el cambio de modelo chino. El gobierno chino es uno de los grandes responsables de esta desaceleración porque ha hecho de forma deliberada un ejercicio de moderación de la política monetaria, que era muy expansiva, ahora la está frenando y eso evidentemente ha hecho que disminuya el crédito y por tanto que esos niveles de expansión
que estaban experimentando se vayan desacelerando un poco. Pero China no ha dejado de ser China. Yo soy muy optimista con respecto al futuro económico de China, pero sin embargo, ese cambio de modelo en el contexto de lo que está pasando con los países desarrollados supone para América Latina, que depende mucho de esos dos mercados, evidentemente un problema, porque eso ha tenido una incidencia en la reducción de los precios de las materias primas. Otro factor que contribuye muchísimo, evidentemente, es el hecho de que en los años del boom muchos capitales invirtieron en esas materias primas. Evidentemente esto produjo, cuando fructificaron esas inversiones, una sobreproducción en comparación con la demanda y por eso está cayendo los precios. El cobre es un caso notable. El precio del cobre está hoy día en 2,95. La libra está por debajo de $3, lo que ha supuesto para Chile y para Perú, que depende muchísimo del cobre, un grandísimo problema, y por eso Chile está creciendo este año probablemente 3,5%, y yo no creo que Perú crezca mucho más de 5%, a pesar de lo que dice el ministro de Economía. La demanda interna en Perú se está desacelerando porque la demanda interna tiene mucha relación con la externa, a pesar de que los economistas muchas veces tratan de desacoplar ambas cosas. En el último trimestre en Perú, para que se hagan una idea, la venta de autos ha caído 6% con respecto al año pasado, es la primera caída en muchísimos años. Los créditos hipotecarios han caído 8% y esto es muy importante porque la construcción ha sido un dinamo fundamental del crecimiento económico de Perú en los últimos años. De modo que estamos experimentando ya las consecuencias que yo creo que se van a agravar de este cambio de contexto internacional. Evidentemente los países que están mejor preparados resisten mejor la embestida, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Colombia, yo creo que México, aunque también con tasas de crecimiento menores, y evidentemente para países como Venezuela y Argentina las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? Es decir, cuando preguntan por qué dura tanto el experimento populista venezolano, bueno, Venezuela han ingresado al fisco venezolano más o menos $1 billón, $1 trillón diríamos en inglés, desde el comienzo del régimen venezolano, del régimen chavista. Bueno, ese $1 billón explica en gran parte la perpetuación del régimen, pero ese $1 billón hoy día evidentemente ya no representa el potencial que representó en los últimos años en el nuevo contexto. En el caso argentino pasó algo muy similar, también se calcula en $1 billón el ingreso al fisco, en ese caso desde el año 2003, cuando llega el kirchnerismo al poder. Eso les permitió sostener una tasa de crecimiento muy grande y evidentemente el efecto político de eso fue el crecimiento de esta clientela política que ha sostenido al kirchnerismo. Hoy día la tasa de crecimiento de Argentina es 0,5%, anunciada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial para este año, prácticamente la misma que para Venezuela. De modo que el nuevo contexto supone una desaceleración muy seria de la economía de los que van bien y una pauperización de la economía de los que van muy mal. ¿Qué representa esto? Yo creo que representa algo extraordinariamente significativo. Y es que tenemos que prepararnos para un regreso del populismo, no necesariamente al poder, un regreso del populismo como alternativa de poder en los países que van bien, pero mi esperanza está en los países que van muy mal. Quiero rápidamente referirme a el hecho de que el mundo desarrollado lamentablemente ha jugado un papel fundamental en este estado de cosas. Yo soy extraordinariamente crítico de la manera como Estados Unidos y Europa han enfrentado la crisis desde el año 2008 y lo que ellos hagan nos importa mucho. Quienes creen que gracias al papel de China hoy día América Latina depende menos de Estados Unidos se equivocan por completo y esta es la razón. Miren la relación que hay entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa con nosotros. Es decir, las materias primas dependen todavía umbilicalmente de las importaciones de los Estados Unidos y del papel que juegue Estados Unidos en el concierto de la economía mundial. La manera como respondieron estos países y sobre todo Estados Unidos a la crisis ha perpetuado las condiciones que rigen o están vigentes desde el año 2008 en lugar de acelerar el proceso de recuperación. Básicamente apostaron a una política fiscal muy expansiva. Cuando esto fracasó, pusieron el acelerador sobre la política monetaria. Y lo que ha pasado allí es verdaderamente dantesco. Estados Unidos, miren lo que representa la política monetaria de Estados Unidos. A lo largo de décadas, las reservas, lo que se llaman las reservas excesivas en el Banco Central. Básicamente significa las reservas que los bancos privados están obligados a colocar en el Banco Central, ¿no es cierto? Lo que se llama encaje en algunos países, reservas en otros países. Las excesivas, las que están por encima de las obligatorias, a lo largo de décadas representaron cero.
Evidentemente, los bancos prestaban el dinero que tenían por encima de la reserva. Miren lo que está pasando ahora, miren las reservas excesivas acumuladas en el Banco Central de Estados Unidos. Uno hubiera pensado que más o menos hacia la cuarta parte de ese monte Ávila, ¿no es cierto?, los gobiernos se habrían dado cuenta que no estaba funcionando la política monetaria para estimular el crecimiento de la economía. Sin embargo, en lugar de hacer eso, redoblaron la apuesta y hoy día estamos en un escenario que es delirante. Delirante, ¿por qué? Porque mientras pasa eso, miren la curva que va en sentido contrario, que es básicamente la de la velocidad de la circulación del dinero. A algunos economistas no les gusta este término de velocidad, hay un gran debate entre monetaristas y austríacos, pero en realidad básicamente significa que la gente que gastó demasiado en los años del boom y que la gente que hoy día quiere desendeudarse o desapalancarse, evidentemente no quiere gastar como el dinero quiere que gasten. Entonces, como el gobierno quiere que gasten. Y, por tanto, lo que están haciendo es retrayéndose, ser prudentes, ser conservadores, hacer lo que hacemos todos en nuestros hogares cuando tenemos un sobreendeudamiento y cuando tenemos un exceso de gasto. Básicamente, lo que estamos haciendo es durmiendo la resaca. Los gobiernos no aceptan esto y empujan a los hogares y las empresas a gastar y a seguir endeudándose. Entonces, el resultado básicamente es que mientras el gobierno estimula monetariamente la economía, los hogares, las empresas, básicamente le dicen al gobierno, no gracias. Entonces, la razón es muy sencilla. Miren la relación entre el nivel de deuda en la economía americana y la economía americana. Básicamente 4 veces más. Estados Unidos tiene una deuda total, gobierno, hogares y empresas equivalente al PBI del mundo, al tamaño de la economía del mundo. Es lógico que Estados Unidos, sus hogares, sus empresas, su gente común y corriente, mucho más inteligente que su gobierno, diga, no señor, un poquito de prudencia. Si lo que pasó se debió a que vivimos por encima de nuestras posibilidades, lo que queremos hacer ahora es más o menos lo prudente, más o menos lo moderado. Entonces, bueno, el gobierno no entiende esto, sigue presionando a través de la política fiscal y está incubando, ¿qué cosa? Está incubando un problema muy serio, que yo creo que es una repetición del escenario de fines de los años 70. Y con esto voy a terminar porque ya sé que me he extendido mucho. Miren lo que pasó, olvídense de las curvas azul y roja, fíjense en la negra y fíjense en el nivel en el que está el triángulo invertido. A fines de los años 70, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos y la inflación de Estados Unidos sumaban como porcentaje de la economía lo mismo que suman hoy. ¿Qué pasó a fines de los años 70? Lo que pasó fue que básicamente estalló el sistema y se dispararon las tasas de interés. Se dispararon las tasas de interés y ¿cuál fue la consecuencia para América Latina? El colapso del precio de las materias primas. ¿Cuál fue la consecuencia del colapso del precio de las materias primas? La década perdida de los años 80. ¿Y cuál fue la consecuencia política de ese factor económico? Fue la explosión del populismo, que felizmente a fines de los 80, desde luego, llevó al cambio de modelo, pero experimentamos una década atroz. ¿Qué es lo que temo que pueda ocurrir? Lo que temo que pueda ocurrir es que la desaceleración, yo creo, muy importante que están viviendo hoy los países que van mejor, haga germinar en ellos más temprano que tarde, una vez más, el populismo. Y si eso ocurre, aunque no necesariamente estamos bajo el riesgo de que regresen al poder, y yo creo que el mal ejemplo argentino y venezolano ayuda mucho a disuadir a esas sociedades de esa posibilidad o de esa tentación, sí van a adquirir, creo yo, un nuevo derecho de ciudad que puede bastar para tener en jaque a esos gobiernos y evitar que hagan las reformas que debieron hacer en los últimos 15 años en las etapas del boom y de las vacas gordas y que no se atrevieron a hacer. Si ocurre eso, yo, y con esto sí termino, creo que la gran inspiración para los liberales serán Venezuela, Argentina y eventualmente también Bolivia y Ecuador, porque creo que en la medida en que esos modelos populistas están colapsando, las fuerzas liberales van a ir ellas también ganando derecho de ciudad y probablemente inspirando desde esos países a los liberales del resto de América Latina en su nuevo gran enfrentamiento con las fuerzas resurrectas del populismo. Muchísimas gracias.